Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro, ya lo sabe, semanal, en donde nos reunimos a aprender, a instruirnos, a educarnos, a, ¿por qué no?, llenarnos de esperanza ante las muchas situaciones de la vida, de la familia, de la sociedad, de la iglesia, del mundo en general, todo desde una perspectiva católica. Hoy estaremos hablando de un tema por demás importante. Solo hace unas semanas, un par de meses atrás, la Organización Mundial de la Salud, en su más último reciente reporte, decía que de 2 a 3 millones de personas en el mundo sufren la adicción al alcohol y las drogas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el tema del día de hoy es psicología de las adicciones. ¿Qué es una adicción? ¿Qué hay detrás de estas adicciones? Pero para hablar de todo este tema, instruirnos y, ¿por qué no?, alentarnos a buscar ayuda, si es que la necesitamos, quiero darle la bienvenida desde Monterrey, México, desde el norte del país, vecino desde México, a la doctora Lizzy Cavazos. Doctora Lizzy, bienvenida a Perspectiva Católica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Omar. Gusto en saludarte a ti y a todos los televidentes. Para nosotros una gran alegría tenerla, doctora, aquí en esta su casa, ¿verdad? Ya hemos tenido la oportunidad de charlar de algunos otros temas con la doctora Lizzy, pero ahora, doctora, pues vamos directo al grano, ¿no? Yo creo que la primera pregunta siempre es, ¿cuál es el entendimiento general cuando hablamos y nos referimos a las adicciones? De que es una conducta psicológica, es solo física. ¿Qué son las adicciones así como de entrada? Bueno, de entrada, hay de varios tipos de adicciones. Hay como dos grandes eh, segmentos: las adicciones con sustancias y las adicciones sin sustancias. Eso es muy interesante, porque a veces nos hace pensar que eso no es una adicción, ¿verdad? Exactamente. Y doctora, como bien lo dice, ¿no? Hay una gran diferenciación y que para la mayoría de nosotros, doctora, que no somos expertos en el tema, ¿no? Pues obviamente solamente vemos ciertas acciones o ciertas conductas como una adicción, ¿no? Y Así hay es. algunas otras que se nos pasan y ni siquiera las consideramos. Y doctora, ¿por qué no pensar, inclusive a lo mejor algunas que nosotros mismos tenemos y que no las habíamos visto como una adicción? Doctora, volviendo a este punto, dice, hay ciertas líneas, hay ciertas maneras, pero ¿cómo se va dando, cómo se desarrolla, cómo se empieza, por así decirlo, este proceso para que alguien pueda caer, pueda ser llevado a alguna adicción? Sí. Bueno, primero y antes que nada hay como factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo predisponen para una conducta adictiva. Pero, ¿qué es una adicción? Bueno, viene del área de los impulsos, es un trastorno de los impulsos. Entonces, todo esto tiene una fundamentación neurobiológica en donde encontramos la razón, por decir razón, o algo que nos impele, que nos mueve, que nos maneja desde nuestro sistema neurobiológico, Omar. No es nada más la voluntad. Y esto yo quiero que le quede muy claro a las personas, porque involucra muchas emociones y sentimientos negativos o disfuncionales sobre uno mismo, ¿verdad? Y no se trata de eso, o sea, no tengo remedio, soy de lo peor, etcétera. Pero ese es parte de un ciclo. Entonces, aquí el punto muy, muy importante, que tomemos en cuenta que no somos nada más cuerpo o mente o impulsos, sino somos toda una integración como personas. Y la problemática humana, mi especialidad es trauma psicológico, y ahí es donde está el origen de mucha disfuncionalidad o, dijéramos, de la falta de salud mental en las personas. Entonces, podríamos decir que mucho de las adicciones vienen por traumas no resueltos en la vida.
Algo sumamente interesante, doctora, que menciona, ¿no? Son de alguna manera, ¿no? Son impulsos, son reacciones, pero que no son espontáneos, ¿no? Que no suceden de la nada, que no un buen día alguien se levante y dice, bueno, pues no sé, hoy voy a desarrollar una adicción a X droga o voy a desarrollar una adicción al alcohol. Es decir, hay una serie de consecuencias. Doctora, y nos menciona esta parte, ¿no? Problemas no resueltos. ¿Es acaso también el mayor número de adicciones o de personas con este tipo de problemas debido a que ahora tenemos un mayor entendimiento de nuestra misma naturaleza como personas, que como bien dice doctora, pues es cuerpo, mente y alma, que está todo unido? ¿Es un mejor entendimiento lo que ha llevado también a ir entendiendo mejor las adicciones? Ojalá, ojalá. Es decir, ¿qué es una adicción? Es la tendencia que no se puede eliminar hacia una conducta de manera repetitiva, donde se va buscando una recompensa o donde se va buscando una satisfacción, un estado emocional. Entonces, ¿dónde se origina? En el dolor interno de la persona, situaciones no resueltas que un día descubre que encuentra esa calma, vamos a decir, que está buscando, necesitando. Entonces, adentro, en el sistema neurológico, se despierta un mecanismo automático, Omar. Es automático, no lo piensa. Y ese mecanismo, que es el sistema de recompensa, por aquí tengo mi amigo, y en esta parte de aquí abajo del cerebro, si lo Ujú. alcanzan ustedes a ver ahí, la molestia pasa por un lóbulo que se llama de Kuchenberg, y entonces ese estímulo modifica o lleva a ese sistema que produce una sustancia que se llama dopamina. Y la dopamina es esa sustancia que da una sensación de calma, de placer, de satisfacción, de gusto. Y entonces, por un lado tienes el dolor Ujú. y por otro lado tienes la forma de satisfacer ese dolor. Y lo pongo entre comillas porque no se satisface, se va haciendo cada vez más la necesidad, se llama tolerancia, y cada vez necesita más y más la persona para sentir ese estado de bienestar. Y que es muy importante, doctor, esto que menciona, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? De alguna u otra manera, pues todos queremos sentirnos bien. Todos Claro, no queremos tener sufrimientos o pasar dolores o que el sufrimiento en determinado momento se vaya lo más rápido posible. Entonces, estas reacciones, ¿no? Que tiene el cuerpo de decir, bueno, voy a buscar algo que me sea placentero y que me así es, ayude a sentirme bien. Pero como dice, ¿no, doctor? Aquí hay también ir entendiendo eso, que muchas veces la respuesta fácil o la respuesta rápida o lo que, entre comillas, soluciona mi problema de momento puede ser al final perjudicial, ¿no? totalmente. Y esa es la trampa. Por ejemplo, en adicciones de sustancias, la misma sustancia te va pidiendo la necesidad, el cuerpo te va pidiendo, te va pidiendo. Pero fíjate, en adicciones sin sustancia, que son, por ejemplo, el juego, que son ciertas conductas, viene con un contenido como de obsesiones, una obsesión compulsiva que no puede detener la persona porque así encontró la satisfacción, pero sí hay manera de sanar esto. O sea, sí hay manera. Necesitamos primero identificar los mecanismos que llevan a la persona a la adicción. O sea, ¿qué situaciones de riesgo tiene ahora en su vida? ¿Cómo está su ambiente familiar? ¿Cómo está su ambiente social? ¿Cómo está su trabajo, su escuela, si estudia? Hay bullying, hay presiones, hay estrés. Entonces la persona decidió manejar el estrés porque donde encontró que así podía.
Entonces, hay otras maneras de manejarlo que es menos intenso, menos doloroso y puede salir de la adicción contra todo lo que la gente puede pensar. No necesitamos enfocarlos en lo negativo, en que no puede, porque luego se hace un círculo vicioso de culpa y vergüenza en donde no alcanza a asumir su responsabilidad y hace un bucle hacia abajo, ¿entiendes? Entonces, sí hay respuesta, sí hay esperanza, sí hay con las terapias adecuadas para ir sanando la adicción. Por supuesto que hay. Y precisamente, doctora, en este punto que menciona que es de vital importancia, ¿no? En primera persona, aquel que está sufriendo algún tipo de situación, pues tiende a tener esa visión pesimista, ¿no? No tengo solución, soy el peor, nadie me puede ayudar y esta es la única manera en que puedo sobrevivir. Ya ni siquiera vivir, pero en el que puedo sobrevivir. Entonces, doctora, también qué tanto depende el entorno general como sociedad, que a lo mejor hemos puesto en el foco de manera negativa personas que lidian con este tipo de problemas. Y primero, que buscamos la satisfacción inmediata. Esa es una. Otra, no hay en la cultura la tolerancia, ¿verdad? Entonces queremos inmediato. Y si eso lo llevas de la persona a la familia y a la sociedad, todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya, todo lo queremos como nosotros queremos. Y esta cultura que cada vez es menos compasiva, menos humana y menos viendo por la profundidad de las personas y la salud. Fíjate, tú hablabas de la OMS hace Ujú. ratito. Acaban de decir que un 25% de la población está en adicciones. Una de cada 4 personas padece o tiene esta situación por resolver. Entonces, ¿qué han hecho nuestros sistemas educativos o nuestro sistema social? Relegar a la persona, pero ¿sabes por qué? Ujú. Porque no sabemos qué hacer, porque falta información y formación. Yo agradezco mucho a EWTN. Esto tiene solución, esto no tiene que ver con la culpa, esto así lo aprendiste, pero hay maneras de salir adelante. Hay muchos programas para la atención de las adicciones Ujú. de todo tipo, en donde lo primero es la conciencia. Lo primero que necesito es aceptar que estoy teniendo un problema. Y problema porque no lo puedo Ujú. controlar. Entonces, si yo me acerco a pedir ayuda, voy a encontrar mejores estrategias Ujú. para manejar las situaciones estresantes, mejores maneras que también me den y cumplan con el sistema de recompensa para utilizar mi cerebro a mi favor y pueda obtener la sustancia, la dopamina, por ejemplo. Ujú. Algo que ayuda mucho es el ejercicio, el platicar con otras personas, el saber que se tiene un entorno, el poder compartir en la familia. Pero ¿qué pasa? Estamos muy ocupados, muy individualizados y no se dan esos espacios para el diálogo. O Ujú. surge la vergüenza, no lo puedo controlar y ya no puedo, no, me quedo en el bucle, ¿verdad? Sí, y escuchándola, doctora Lisi, algo que veo constantemente, ¿no? Mientras la escucho, es de que también desde la persona que está sufriendo estas adicciones, que está parando por esas situaciones, a veces
falta reconocer que la persona es más allá de lo que sufre, ¿no? Que la persona es más allá de lo que parece, ¿no? Decimos comúnmente, ¿no? Por ejemplo, un enfermo de cáncer, pues no es un enfermo de cáncer, es una persona, no sé, puede ser José Jiménez en la persona, pero no lo reconocemos por su enfermedad. Primero que nada hay que reconocerle la dignidad. Y doctora, puede ser que este sea un buen comienzo también, ¿no? Para aquellas personas, como usted dice, estas estadísticas, ¿no? Un 25% de la población, estos números que pueden ser escandalosos, ¿no? Pero ayudar a ese 25% de estas personas, doctor, en primer lugar a reconocer que son más que su adicción, que la adicción o esta circunstancia no los define como personas, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo que yo trabajo mucho con pacientes con adicciones. Yo trabajo mucho con adicciones sin sustancias. ¿Por qué? Porque la adicción con sustancias implica un entorno médico y otro tipo de abordaje. Lo hacemos en compañía de otros profesionales, pero el tratamiento que nosotros damos desde adicción, desde trauma, se enfoca mucho, fíjate, en todo eso que la persona ha hecho y le ha dado satisfacción. Por ejemplo, si alguien me está escuchando ahora, en este momento, y tiene ese asunto, un problema es una situación por resolver. Piensa, ¿en qué otro momento de tu vida has tenido una experiencia óptima, satisfactoria, de gusto, en que disfrutaste? Y entonces accesar a esa memoria positiva le va a dar a la persona, vea esa experiencia y saca de ahí ese jugo positivo, porque tenemos las dos cosas. Sí, lo que me lleva al impulso para que me dé la dopamina, pero también recursos en nuestro cerebro de experiencias que hemos vivido. Trae tu experiencia, revívela y vas a ver la satisfacción y el gozo que vas a sentir. Y a base de repetir esas experiencias, disminuye el craving, disminuye el antojo con el que se mueve y se inicia el proceso de recompensa. O sea, ¿qué hay que mirar en la persona, Omar? Lo que hay que mirar en la persona es sus posibilidades, porque no somos nuestra adicción. Sí hay adicción a muchas cosas, pero no somos eso. Tenemos mucho más en nuestro sistema interno y en nuestras posibilidades. Ahora, si tú te fijas, en casi todos los tratamientos de adicciones hay una parte muy importante, el sentido de la fe, el sentido o recurso de la fe. O sea, si yo solo no puedo, porque muchas veces no podemos en muchas situaciones, pero nos tomamos de la mano de la fe, pero con esa fortaleza interna que me puede dar el Espíritu Santo, el corazón de Jesús, al que a lo mejor hace mucho no voy, no importa, Él siempre está ahí, Él siempre está ahí. Entonces ayúdame, dame la fortaleza y poquito a poquito, trayendo experiencias positivas, vamos viendo nuestras posibilidades. ¿Y sabes qué? Se genera la esperanza. Y algo que menciona en este momento, doctora, que es de vital importancia también reconocerlo, ¿no? Definitivo, nuestra fe, nuestra confianza en que Dios puede transformar, puede cambiar nuestra vida, puede restaurar nuestra relación con Él, nuestro propio entendimiento de nuestra dignidad. Pero doctora, aquí hay algo que hay que hacer un énfasis, ¿no? Por una parte, absolutamente necesitamos esta fe, necesitamos esta confianza en Dios, la oración, pero también necesitamos la ayuda profesional de expertos como usted y como muchas otras personas que compaginan estas dos áreas para lograr una sanación íntegra, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, por eso dije es un recurso, no es la única solución.
Es un recurso para fortalecerte, a veces hasta para poder dar el primer paso, para poder decir, sí, necesito ayuda. Ujú. Entonces, sí, ese recurso y luego yo recomendaría una terapia que se enfoque en las posibilidades de la persona y que se enfoque en trauma. ¿Por qué? Porque el trauma es aquella huella que quedó en mi sistema interno, neurobiológica, aquella huella que dejó que me hace que tenga tendencias Ujú. disfuncionales, tendencias molestas, depresión, ansiedad, estrés, que son los elementos que activan mi sistema, vamos a decir, prenden fuego y buscamos el agua fresca para equilibrar. Entonces, esas terapias que van a ir al origen de ese dolor, de esos dolores, van a ayudar, por un lado, a ver las posibilidades en los recursos que tiene la persona y Ujú. por el otro lado, a sanar la causa raíz de la disfuncionalidad. Que estamos teniendo una discusión muy interesante, estamos aprendiendo bastante acerca de la psicología de las adicciones con la doctora Lizzy Cavazos desde Monterrey, México. Y doctora, hasta este momento pues nos dando esta visión así como general, ¿no? De los diferentes puntos, pero también muy importante, doctora, mencionar de que de cierta manera las adicciones y todo lo que sucede, todos los traumas, no se limitan a una parte de la sociedad, es decir, no son para un grupo socioeconómico, no son solo para personas, ¿verdad? De recursos medios o gente que está en la pobreza o gente que está en la riqueza. Es decir, esta es una realidad para todos como sociedad y no podemos dejar de tomar esto en cuenta porque en nuestro entorno tal vez podemos voltear y ver y decir, no, pues acá está todo bien, acá nadie sufre nada. Pero hay que tenerlo bien claro, ¿no, doctora? Esto es un problema general de la sociedad. Igual incluimos personas con fe o personas también con no fe o con poca fe, ¿no? Sí, entendiendo que esta es parte de la naturaleza del ser humano, es decir, la supervivencia. Entonces, no distingue sexo, edad, porque ahorita, por ejemplo, hay adicciones en niños Ujú. pequeñitos, o sea, increíble. Ni sexo, ni edad, ni cultura, ni población, no hay fronteras, porque es una manera de buscar sanar ese dolor que está teniendo la persona. Eso es lo que lo causa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos de esos factores de riesgo que están ahí en mi familia, ahí en la sociedad. A lo mejor hay momentos en que algún amigo, un grupo de amigos, un grupo donde nos reunimos, es propenso a las adicciones, pues me va arrastrando por más que quiera. ¿Verdad? Entonces sí, no tiene frontera una adicción y se van haciendo más especializadas, son de diferente manera, pero todos en las mismas circunstancias lo vivimos y de muchas maneras. Exactamente, y esto es algo muy importante de reconocer y tenerlo bien presente, ¿no? Que Sí. desafortunadamente en nuestro círculo familiar, en nuestro entorno de trabajo o de educación en donde nos encontremos, no solo nosotros, pero alguien puede estar sufriendo esta realidad. Y al darnos cuenta, en primer lugar, de que una persona está pasando este tipo de dificultades, y después, en segundo lugar, reconocer en primer lugar que su dignidad supera su debilidad. Y esto, doctora, también es algo que en lo que estamos por terminar este primer segmento, hacer de nuevo, ¿no? Ese énfasis, esa reinvitación a no ver a la persona que tiene una adicción como una persona débil, como una persona que no merece apoyo o que simple y sencillamente pues no sabe lidiar con el mundo, ¿no? Exacto, o sea, como a todos nos pasa, lo que tenemos que sacar de nosotros mismos, los que los acompañamos, es esa parte compasiva y ese mirar la posibilidad de esa persona y mirar su grandeza. Está pasando a lo mejor por una crisis,
está pasando por una situación inesperada, está pasando por cuestiones que no puede manejar. Lo mejor que tenemos a un lado es otra persona que puede ver en nosotros nuestra profundidad. En el alma no hay calificativos, simplemente somos ese reflejo de Dios. Y el reflejo de Dios es perfecto en nosotros. Pero a veces circunstancias de la vida nos hacen vernos y creer y mirarnos negativamente. Pero está ahí nuestra esencia como ser humano, como persona, siempre está ahí. Entonces, por eso los terapeutas que tenemos una formación católica con un sentido humano, profesional y trascendente, buscamos eso, buscamos ver a la persona completa. Tú no eres tu adicción, eres mucho más que eso. Eres muchísimo, y no es una publicidad, Omar, no es una realidad. Pero a veces el dolor pone como una cobertura aquí enfrente, una nube que no permite a las personas ver, mirarse con bondad, con posibilidades. Y que exactamente, doctora, volviendo a ese binomio, ¿no? Que como dice, cuando se parte desde la fe, pero apoyado en la ciencia y en los estudios y en la formación, se puede ver a la persona en su totalidad como ser humano, pero también en su parte sobrenatural, ¿no? No olvidar que hay esta maravillosa combinación en nosotros, doctora, de cuerpo y alma. ¿Es correcto? Sí, porque si le quitas el alma nos morimos. Si le quitas el cuerpo nos morimos. Es una dualidad. Pero es una unidad. Estamos ahí, completos. Lo más importante del mensaje es, yo quisiera, Omar, que quedara en la gente el mensaje de que sí hay remedio, de que sí tenemos posibilidades de salir adelante, de que sí hay una esperanza. Me decía un paciente, porque le decía, yo, ¿cómo te sientes de regreso en la sesión? Y me dice, cuando usted me ha dicho que yo puedo y que yo, que recordara mis experiencias y etcétera, me agarré fíjate lo que dijo, de la esperanza que usted tiene en mí, de que usted sí cree en mí. Y entonces eso hizo todo un proceso para buscar, es como tomar de la mano un acompañante que está fuerte, fortalecido por la fe, fortalecido por la ciencia, que lo va acompañando. Porque la vulnerabilidad que tiene un paciente con adicciones es mucha, es muy grande. Pues qué gran mensaje, ¿no? Para concluir y cerrar esta primera parte, ¿no? La importancia de muchas veces ser el punto de esperanza de alguien, el punto de esperanza en donde el otro pueda decir, oye, pues alguien cree en mí, alguien me apoya y por ese alguien, por esa persona voy a empezar el proceso. Yo creo que es el primer gran reto de esta primera parte que nos deja este mensaje. Tal vez nosotros no tendremos la solución completa a alguna adicción propia o de algún familiar, de algún ser querido, alguien en nuestro entorno. Pero si nos convertimos en punto de esperanza, podemos ayudar este proceso. Ya lo sabes, somos Perspectiva Católica. ¿Quiere conectar con nosotros? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y síganos y compartan nuestro contenido en Facebook. Se lo agradeceremos eternamente. Nos encuentra en Facebook como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast o le gustaría compartirlo en el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya volvemos.
Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy en Perspectiva Católica estamos hablando acerca de la psicología de las adicciones. Tenemos a la doctora Lizy Cavazos desde Monterrey, México, con nosotros. Doctora, continuamos. Terminábamos el último segmento pues con esperanza, ¿no? Invitando y animando a hacer ese apoyo, esa esperanza, y si la necesitamos, saber que no estamos solos. Doctora, quería volver al tema y ahora sí, como de alguna manera, adentrarnos a las adicciones, y quería partir desde algo que mencionaba en el segmento anterior. Hablemos de los niños. Hablemos de lo que usted mencionaba, que ahora también, hasta cierto punto, también están experimentando y empezando a vivir ciertas adicciones. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son estas, doctora? Bueno, son las adicciones comportamentales, o sea, del comportamiento. Los adultos hemos dejado mucho de lado acercarnos a los hijos para poder educarlos en los valores. Entonces, eso implica trabajo, eso implica presencia, eso implica educar en el incidente, eso implica ir transmitiendo lo que es importante en la vida, y eso nos toma trabajo. Entonces, muchas personas resuelven dando una tablet, dando un dispositivo electrónico y pensando que está bien. Y después el niño, el jovencito, los niños empiezan en una edad que no tendrían que empezar con dispositivos. Los dispositivos tendrían que empezar cuando tengan edad escolar para uso en la escuela y así, ¿verdad? Un uso medido por tiempo, por horas. Y no, desde los 3 años, 2, 3 añitos, están los niños metidos ahí en mensajes que ni siquiera sabemos qué mensaje están transmitiendo. Entonces están formando esa conciencia con mensajes de que todo es posible, de que ser feliz es tener lo que tú quieres. Son antivalores. Y entonces esos antivalores van llevando a cada vez querer más y más y más. Y el niño no tiene control de sus impulsos. Entonces, si haces esto, vas a hacer así. Si estás en tal programa, tal juego, así. Y son la característica que tiene es que es adictivo. ¿Qué es un material adictivo? Ese que tiene que ser continuo, 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 y te va ofreciendo más y más y más, y va escalando en la necesidad del niño. ¿Qué pasa si mamá o papá le piden la tablet, le quitan eso, empieza el enojo, la irritabilidad, los berrinches, y como ya no queremos los adultos el problema, se la vuelven a dar? Y entonces no hacemos gente tolerante, gente con el desarrollo de su fuerza de voluntad, gente que dé un poquito más. Queremos la recompensa inmediatamente. Entonces, desde ahí, sí podemos hacer mucho con los hijos, sí podemos hacer mucho con los adolescentes, ofreciéndoles otras opciones, como sentarse a hablar de eso que están queriendo hacer. Pero ¿qué pasa? Pues o entretener al niño o acompañarlo. Pero ¿qué pasa? Que traemos muchas ocupaciones y lo dejamos de lado. Y que Y ahí, precisamente, doctora, continuando con ese punto, le quería preguntar, ¿no? Y algo aquí a reconocer, que todo esto también de alguna manera es una ofensa a nuestra dignidad, porque rompemos esta interconexión, esta relación de familia, ¿no? Y traemos a un extraño por medio de la tableta, de todo lo que le agregamos, y decimos, pues, ¿sabes qué? Sí te quiero, pero no te quiero tanto para escucharse. Entonces también reconocer ahí que algunas veces todos somos culpables de falta de amor al prójimo, ¿no? y que el niño y el adulto le concedemos a la tablet la verdad, o sea, que es cierto, que todo lo que sale ahí es cierto porque sale en la televisión o sale en el programa. Perdón, yo sé que estamos en un programa de televisión,
pero qué bueno que podamos informar y formar, pero no todo lo que sale en la televisión es para la profundidad y la trascendencia del ser humano y para el respeto de su dignidad. Lo que hace es eso, que es gravísimo, normalizar conductas que van dañando a la persona poquito a poco. Y Y bueno, entonces se sí, desvaloriza. ¿Sí? que vemos esta primera parte, no estábamos hablando y quería empezar como en escala ascendiente, de abajo hacia arriba. Doctora, bueno, los niños, no vemos que necesitamos prestarle atención, que necesitamos tener cuidado aquello que les ofrecemos, pues en pos de, entre comillas, su bien, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos tiempo, pero que puede derivar en un montón de cosas. Doctora, pasemos de alguna manera, ¿no? Al segundo grupo, los jóvenes en la adolescencia, en esta etapa de la vida tan importante en donde se va forjando ya de manera más concreta a la persona. ¿Cuáles son algunas de las adicciones, de las realidades que están viviendo nuestra juventud hoy en día, sobre todo en un mundo interconectado y súper sensorial y súper pasional? El punto aquí es algo que acabas de decir, se va formando, pero todavía no se ha formado. Está en, es como es una crisis. En una crisis se crece, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento es cuando va pasando el desarrollo acelerado, donde no las tiene consigo el adolescente, se cuestiona su vida, qué está pasando, qué estoy haciendo, para dónde voy, quién soy, qué quiero. Está en la búsqueda de su identidad personal. Ujú. Ese es un factor psicológico. Y ahí, por un lado, los antecedentes familiares, que si han sido unos antecedentes familiares que han ido acompañando al niño, pues también ha sido protector, eso, factores protectores. Pero si no hemos acompañado al niño, queremos que el adolescente sea lo que no le he dado. Y luego, en la adolescencia, lo más importante no son los papás. En la niñez sí, Ujú. y somos referentes, somos modelos y nos creen 100%. Pero en la adolescencia no. En la adolescencia son cuestiones exteriores, es los amigos. Entonces, ¿qué amigos tiene tu hijo? ¿Qué amigos tiene el adolescente? Esos amigos que me van a llevar a vivir experiencias intensas que me van a sacar de mi bienestar porque son falsos, es un placer falso, es un bienestar falso, porque no va a nutrir la esencia y el alma de la persona. Entonces, en ese camino, pues sí hay muchas caídas que van generando esta situación de una baja autoestima. Entonces se piensa negativamente de él o de ella y luego busca sentirse mejor con las cuestiones de afuera, con lo que la sensación que me va a dar la sustancia, la sensación que me va a dar el juego. Tú sabes que ahora hay muchas apuestas con los dispositivos, muchas con los dispositivos electrónicos, de manera impresionante. Ujú. Entonces, esa aparente satisfacción, esa ansiedad, ese estrés, esa irritabilidad, que va haciendo tolerancia. La tolerancia es cuando cada vez lo voy necesitando más, más juego, más alcohol, más drogas. Y luego los efectos de las drogas, que son depresores del sistema nervioso central, que van a afectar la parte frontal de la persona, en donde, fíjate, están las decisiones más importantes que tomamos todos los días, están en esta parte del cerebro. Entonces, lo bloqueamos. Exactamente. Y doctora, en este punto quería compartirle algo que me ha pasado en un par de ocasiones hablando con personas, precisamente hablando con jóvenes que Ah, por ejemplo, están empezando o ya están en una adicción de drogas. Y es muy interesante, doctora, que muchos de ellos dicen, no, mi problema no es un problema porque yo cuando utilizo drogas, pues no hago nada.
No, no hago nada, no ofendo a nadie, no hago nada. Y la respuesta siempre es muy interesante porque precisamente, ¿no, doctora? Uno de los problemas es ese, que el consumo de drogas y este tipo de adicciones nos vuelven y nos van metiendo en un letargo que está ofendiendo y está asaltando nuestra dignidad también como personas de ser creativas y de vivir, ¿no? ¿sí? Y de ir como en contra de esa misión que tenemos de vida. O Ujú, sea, porque nos estamos auto saboteando. Ese es un mecanismo psicológico de parte de este círculo vicioso. Entonces, baja autoestima, pensamos mal de nosotros mismos, ujú, pensamos que no podemos, que el mundo es negativo, el mundo, los demás, y pues basta ver guerras, esto, lo otro. Es donde decimos, necesitamos fortalecer nuestras familias, porque eso empezó un día con un niño que no cuidamos, con un joven que se perdió con un amigo que no era amigo, que quería un daño para él. ujú, Entonces, la parte íntegra de la persona, la parte intocable de la persona, que es el alma, está allí. Y esa la podemos recuperar. Eso es lo más importante. Por más horrible situación que hayamos vivido, podemos recuperarla. Dicen por ahí cotidianamente, tocar fondo es ujú. importante. Y muchas veces las adicciones nos llevan hasta tocar fondo para poder decir, va. Y entonces es donde encontramos la fuerza que está dentro de nosotros. Y la fuerza primordial es la presencia del corazón de Jesús en nuestro corazón, porque estamos conectados. Ujú. Esa conexión divina es necesaria para la vida. Estamos ligados, aunque no me dé cuenta. ¿Mm? Exactamente. Y bueno, hemos visto, ¿no? De alguna manera, un poco hablando de los niños, hablando de los adolescentes. En el segmento anterior vimos así como una manera general, ¿no? Pero también, doctora, la importancia de reconocer los retos en esta etapa de la juventud, en cuando van los jóvenes, tal vez decidiendo qué hacer con su vida, ir a una universidad, buscar un trabajo, empezar una familia, empezar a lograr esas metas y esos sueños y a perseguir la prosperidad y el futuro y el bienestar. También qué importante es en esta etapa reconocer que también presenta grandes retos y puede tristemente a veces encauzar a jóvenes a tristemente no caer en las adicciones, ¿no? Sí, y no vamos solos, ¿eh? Ujú, Porque el sistema está así. Y luego hay leyes que dicen, no, tú respeta, tú no te metas, tú. ujú, O sea, cada vez somos más permisivos. ujú, Y esa parte de ser permisivos para los adultos, para los jóvenes que están decidiendo su carrera, nos hace en una falsa libertad decir, no, si yo quiero esto, yo puedo, pero es ese fundamento que no se ha forjado, el el carácter que te va a hacer tener esas fortalezas porque eres hijo de Dios, porque tienes una dignidad, no más por eso, pero a veces no lo logramos ver. Necesitamos gente como EWTN, lugares donde se promuevan este tipo de cosas y nos recuerden a los seres humanos que somos hermosos, que tenemos todas las posibilidades, que no todo está perdido, Omar. Pero ¿qué ujú, pasa con un papá que para poder trabajar o para poder responder a la presión laboral o familiar tiene que consumir ujú. o trabaja horas, super horas extras y se agota y no está con la familia? Pues está autodestruyéndose. Y nomás hay que ver el mundo como está.
Exactamente, y por eso es bueno tener estos espacios en donde podemos escuchar a expertos como la doctora Lisi, que se dedican precisamente a esta obra y a esta misión. Pero doctora, lo tocó hace un instante y quería cerrar un poco el ciclo de viendo en las etapas de la vida, porque ahora no me quiero ir sin que hablemos ni charlemos un poco, y ya lo ha mencionado usted en un par de ocasiones, la importancia de la iglesia, de la comunidad de fe. La importancia, no solo hablemos de la iglesia institucional, pero la iglesia general, todos y cada uno de nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo, como iglesia, como comunidad de fe, afrontamos estas realidades? Pues muchas veces, lamentablemente te lo tengo que decir, Ujú, con mucha incongruencia por falta de conocimiento. ujú, Esa es la verdad. Por eso yo accedo cuando ustedes me invitan, porque necesitamos informar y formar. Y muchas veces hay personas del ámbito religioso que solo lo ven negativo y no, se está acercando a ti, está pidiendo la gracia, está pidiendo la ayuda. En la iglesia tenemos los ministerios, tenemos los sacramentos que dan una fuerza impresionante para poder ir tolerando y ir ujú. manteniéndome yo a mí mismo con esa fortaleza. Entonces, sí, hay mucha posibilidad de que se formen, pero necesitamos que se formen. En Iceberg, que es el instituto que yo Ujú. dirijo, tenemos formación para religiosos y sacerdotes, fíjate, y no tiene costo para ellos. ¿Por qué? Porque ya dieron su vida. Entonces, en Iceberg colaboramos para apoyarlos, para que tengan mejores y mayores herramientas para poder dar su acompañamiento, ya sea a la hora del sacramento de la reconciliación, ya sea a la hora del acompañamiento espiritual. Necesitamos herramientas, somos seres humanos completos, integrados, ¿verdad? Y que, doctor, que precisamente lo que ustedes hacen, institutos como el suyo y profesionales de la salud mental, Eh, gente que se dedica a esto, no están en contra de la iglesia, no es que están peleados en la iglesia, ni es que somos dos mundos apartes y decimos, bueno, pues la doctora Elisi, pues que se dedique a lo suyo y nosotros en el grupo de oración nos vamos a dedicar a lo de nosotros. No, por el contrario, hay una necesidad de unirnos, ¿no? exacto, trabajar en esa psicoespiritualidad. Entonces sí, das un acompañamiento completo, porque la persona es mente y cuerpo, alma y cuerpo. Entonces, pues lo das completo. No es que hablemos de Dios, sino Ujú. le vemos nuestra perspectiva del ser humano es desde su dignidad, desde el respeto, desde sus posibilidades y desde esa maravilla que Dios creó, que es el ser humano. Ujú. Y que también, doctora, este es un reto y una invitación para aquellos involucrados en la vida de la iglesia, en la pastoral familiar, de Sí, jóvenes, de adolescentes, ¿no? De reconocer o de empezar a reconocer que hay circunstancias en las que la mejor ayuda que le podemos dar a alguien es encaminándolo, es haciéndole reconocer que quizás, qué bueno que se está acercando al grupo, qué bueno que se está acercando a la parroquia, qué bueno que está empezando a vivir una vida sacramental, pero hay una parte que necesita atención profesional. Entonces, también, doctora, aquí un poco en caridad y en amor, una buena llamada de atención para todos los involucrados en ministerio y en la pastoral de la iglesia a reconocer que hay circunstancias que tenemos que ayudar encaminando, ¿no? y que profesionalmente hay gente capacitada Sí. y muy bien capacitada, pero hemos tenido lamentablemente psicólogos que con ideologías raras, feas, han distorsionado la esencia del ser humano. Entonces, muchas veces, Omar, los sacerdotes dicen, no, psicólogo no, mira, ven, no, pero no esos psicólogos, pero hay que escoger qué psicólogo, ¿verdad? No cualquier psicólogo, porque los psicólogos tienen que estar formados, preparados, capacitados profesionalmente. Yo tuve que salir del país para buscar ayuda profesional, para buscar
conocimientos en otros lados donde había mayor preparación Ujú. para traerla a México. Y entonces así, ahora sí, preparar profesionales y toda la gente. El servicio de educar y de formar a todos los seres humanos es importante. La educación es la clave para una vida mejor. Y la educación en el ámbito psicológico y como en el ámbito de la fe, o sea, los dos es lo que importa. Y haciendo un hincapié en doctora, de acuerdo a las estadísticas y todo lo que nos ha dicho, que hoy más que nunca debemos de al menos tener un conocimiento básico, ¿no? Y básico. No sabe, adicciones, uy, qué miedo, yo no sé de eso. Hombre, si es muy simple y sencillo, pero hay que informarse, hay que saber y que nuestra mirada sea desde las posibilidades, desde lo que sí podemos hacer para promover a esa persona. Sí, cómo no. Lo Es, peor que puede tener el ser humano es perder la esperanza. Y eso en un profesional, en un padre de familia, en un maestro, en un jefe en el trabajo, es lo peor que le puede pasar. es de vital importancia ir planteándonos en estos minutos finales que nos quedan, ¿no? Ir como encaminando, doctora, hacia esta vereda, este camino que definitivo se llama esperanza, ¿no? Más allá Sí. de la solución, porque también hay que reconocer esta parte, ¿no, doctora? A veces vemos a alguien que tiene una dificultad o encontramos hasta una circunstancia difícil y lo primero que hacemos es juzgar. No, es que no tiene solución o es muy difícil. No, 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 no tiene caso, no te metas. Entonces, recordar que esta avenida por la que empezamos a transitar en esta psicología de las adicciones y todo esto comienza con la esperanza, ¿no? Y la compasión. Ujú. Y la compasión es acompañar desde el corazón. Esa es la compasión. El corazón que todos tenemos, a veces más lastimadito unos que otros, pero todos tenemos. Con esa conexión, mira Omar, el trauma se dio en una relación negativa, dolorosa, impactante, X. La solución, la sanación, se da a través de una nueva relación sanadora, una relación que me lleva a sanar. Obvio, es un proceso, pero a través de una relación que me dañó, se dio el dolor. Y el dolor lo puedo solucionar a través de otra relación formada, preparada, capacitada para eso. Y la manita derecha del amor es la compasión, es el respeto, es conocer y ver en el otro la dignidad humana. Eso es lo que importa. Y es a lo Puntos, que tenemos puntos todos. importantísimos, exactamente, doctora, que nos está presentando, que nos está planteando. El amor, la esperanza, la compasión para irnos ayudando, ir ayudando a aquellos en necesidad. Doctora, nos quedan un par de minutos, pero le quería ceder el espacio, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Para hablarle directamente a aquellas personas que están sufriendo alguna de estas realidades y que de pronto, pues las están sufriendo en silencio por la razón que sea, porque no Sí, se atreven, porque nadie les dice nada. ¿A qué les decimos a todas estas personas? tienes posibilidades. Si yo tuve remedio, fíjate cómo te lo digo, tú también, porque todos valemos lo mismo esencialmente. Aunque tú hoy, por el que sea malestar que tengas, te sientas mal, pienses mal de ti, de los demás. Yo quiero poner hoy un rayito de luz y de esperanza y creo en tus posibilidades y estaré muy atenta para, desde la parte espiritual, acompañarte. Es decir, rezaré por aquellos que me ven en el WTN. ¿Por qué? Porque yo te acompaño desde aquí. Mas solo te voy a pedir una cosa. Busca ayuda. Busca opciones. Lo peor que puede tener el ser humano es decir, no tengo remedio. Y todos
tenemos remedio. Hay crisis por las que pasamos, pero esas crisis me van a llevar a tocar fondo y ese fondo ahí busca la ayuda profesional, busca quien te conecte y vas a ver que las cosas tienen otra perspectiva. Pues con esta invitación a buscar la ayuda y precisamente acercarnos a la perspectiva de Dios a nuestra vida y a todas nuestras dificultades, queremos darle las gracias, doctora Lizzy, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por ser parte de Perspectiva Católica. Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico @perspectivaewtn. Quiere ser amigo, darle like y compartir nuestro contenido en Facebook, por favor, lo invitamos que lo haga, pero ya. Contenido muy importante, toda nuestra programación también está ahí. Nos encuentra en Facebook como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, también lo puede compartir. Estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias por su amable sintonía. Será hasta la próxima semana. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.